tardes, señoras y señores, y bienvenidos al primer café que, fiel a su compromiso de mantenerse absolutamente pegado a la actualidad, recibe hoy a uno de los pocos personajes capaces de explicarnos, así lo esperamos por lo menos, lo que está ocurriendo con esa presunta tregua etarra que cada día parece más incierta. Hoy está aquí con nosotros el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y yo les recuerdo que pueden dirigirle sus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico que aparece sobreimpresa en sus pantallas. Hoy digo dirección, otros días digo número y me riñe el realizador por expresarme mal. Don Jaime Mayor Oreja, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas cosas que preguntarle. Hoy voy a pedir a todos nuestros contertulios que hagan un esfuerzo de síntesis. Me lo está pidiendo a mí también, ¿no? A usted también sí, porque bueno, se nos acumulan aquí las cuestiones y estoy segura de que nuestros telespectadores también se pondrán en contacto con nosotros para dirigirle las suyas. Pero antes de empezar, quiero tener el placer de saludar a Natibel Preciado. Muy buenos días, Natibel. Buenos días, Isabel. Buenos días a todos. Que se reincorpora a esta tertulia y a la que damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. Pues nosotros estamos encantados de tenerte, Natibel. Es un placer. Buenos días, Raimundo Castro. Muy buenos días, Isabel. Y buenos días, José Antonio Sánchez. Buenos días, Isabel. Pues nada. Feliz año a todos. Feliz año. Yo les recuerdo a todos ustedes, les pido que sean sintéticos, que sean breves, porque tenemos un montón de cuestiones. Y para situar la cuestión, yo recordaría que la última vez que estuvo usted en esta mesa, don Jaime, si lo recuerda, era el día siguiente al del anuncio de tregua por parte de ETA. Estaba usted citado precisamente el mismo día en que ETA anunció la tregua, pospuso su venida un día y estuvo usted al día siguiente. Han transcurrido 4 meses y parece que de la euforia, de la ilusión que se despertaba aquel día, hemos pasado a la inquietud, a la preocupación, ¿no? Parece como que esto se nos está yendo a todos de las manos o que por lo menos no sabemos muy bien dónde va, pero que de lo dicho no hay nada, porque tenemos unas imágenes que yo querría que viéramos brevemente que nos muestran precisamente lo que ha sido de esa tregua, ¿no? 50 y tantos ataques de violencia, de terrorismo callejero, quema de locales públicos, agresiones a concejales, amenazas a concejales. ¿Qué está ocurriendo, ministro? Primero que algunos de euforia, nada. Yo no sé exactamente lo que dije aquel día. Yo recuerdo que a lo largo de esas semanas a lo mejor algunos fuimos descalificados porque hemos sido siempre muy cautelosos y muy prudentes. Y lo tenemos que seguir siendo. ETA tiene un sustituto hoy en el País Vasco, que es un Frente Nacionalista. ETA no desaparece de la noche a la mañana. Los objetivos políticos se mantienen en el País Vasco de aquellos que han utilizado el terror. Los objetivos son los mismos: la autodeterminación, la soberanía. Y evidentemente el instrumento hoy es distinto. Ya no hay un terrorismo estricto, sino lo que hay es un Frente Nacionalista con un fenómeno de acompañamiento de violencia callejera. Todos aquellos que creían que pasábamos del todo a la nada, pues evidentemente se equivocaban. La euforia no ha sido precisamente un sentimiento que algunos hemos recomendado. Siempre hemos dicho que había que alejarse de la euforia y que había que introducirse en la cautela y en la prudencia, y no nos tiene que sorprender lo que hoy son instrumentos alrededor de un Frente Nacionalista. Yo antes que nada quería preguntarle por una cuestión de procedimiento, porque a mí me sorprendió mucho en su momento y ayer también que el presidente y usted mismo utilizaran unas siglas que son muy respetuosas con el terrorismo en su entorno, que son MLNV. Eso estoy segura de que no es un lapsus, de que se dice en función de algo. ¿Por qué utilizan esas siglas? Porque yo creo que en estos momentos la novedad es que en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco hay una incorporación de un partido que no estaba en ese movimiento, que es el Partido Nacionalista Vasco. Y porque evidentemente el concepto de movimiento frente al concepto del gobierno, que siempre busca la estabilidad y no el movimiento en el sentido de que cambie la situación en estos momentos, tiene más actualidad que nunca. Movimiento de liberación. Hay un movimiento de liberación nacional vasco. Hay un Frente Nacionalista. El concepto del Frente Nacionalista está más vivo que nunca, está más presente que nunca, y por eso utilizamos ese concepto más que nunca de Movimiento de Liberación Nacional Vasco, porque eso es en el fondo lo que aglutina hoy a los partidos nacionalistas: el movimiento, la liberación nacional vasca. Ministro, ¿usted cree que de verdad es posible que el Partido Nacionalista Vasco rompa con Euskal Herritarrok? ¿Usted
otorga credibilidad a la advertencia de ayer del presidente del Gobierno vasco, del señor Ibarretxe, en el sentido de que si HB, Euskal Herritarrok, no se desmarca de los violentos, no va a aceptar su colaboración? Reiterada luego por la noche por Arzallus, que hizo unas declaraciones un tanto más ambiguas, pero en fin, en el mismo sentido. ¿Usted eso se lo cree? Mire, yo creo que precisamente uno de los dramas que hemos tenido en estos años en el País Vasco es una falta de exigencia democrática hacia quienes desarrollan su actividad con la violencia. Eso ha sido encarnado especial y singularmente por el nacionalismo vasco frente a quienes ejercitaban la violencia. Por eso en estos momentos yo tengo todavía mis dudas. Si en una relación el interlocutor hubiese sido otro, es decir, hubiese sido por ejemplo el Partido Socialista o el Partido Popular, estoy seguro que hubieran roto ya esa alianza. Pero lamentablemente estamos ante un mal endémico en el País Vasco, que es la debilidad, el complejo, la falta de exigencia democrática hacia quienes desempeñan y desarrollan su actividad con violencia. Ese es uno de los problemas del País Vasco y por eso ahora, lamentablemente, yo no soy optimista y pienso que todavía esas palabras no se van a traducir en hechos. Yo creo que tendrá que ser una vez más la sociedad vasca la que vote, la que con la urna determine exactamente qué es lo que desea para que algunos partidos reflexionen sobre esa actual estrategia. Ojalá me equivoque, porque yo creo que el Frente Nacionalista es un mal frente para el País Vasco, es malo para el País Vasco, es malo para la convivencia, distorsiona la verdad, coloca el déficit democrático donde no está, se olvida de lo que son los auténticos déficits democráticos hoy en el País Vasco. Y evidentemente yo deseo que esa alianza no prospere por el bien del País Vasco, pero en cualquier caso, insisto y reitero, no soy optimista respecto de la determinación del Partido Nacionalista Vasco, respecto de su acuerdo alrededor de Estella que ha protagonizado con el mundo de ETA. Ministro, ¿eso quiere decir que temen o consideran que hay una estrategia independentista de la que participa el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Alkartasuna, en consecuente? Bueno, yo una creo estrategia que, independentista. Mire, la tregua tiene como objetivo esencial, en mi opinión, no introducirse en un proceso de pacificación, sino obtener los mismos objetivos de siempre con otros instrumentos. Porque el terrorismo ya no servía. Los valores que había acreditado la sociedad española frente al terrorismo le había dado una especial fortaleza moral, política y social a quienes no eran nacionalistas. Y evidentemente había que dar un golpetazo y cambiar el escenario político en el que se movía el País Vasco. Y la tregua esencialmente no está hecha desde la autenticidad, desde unos valores éticos y morales condenando la violencia. Está para conseguir los objetivos políticos de la forma más eficaz, es decir, no esta vez a través del terrorismo estricto, sino a través de un frente nacionalista, a través de otros instrumentos. Y por ello es evidente que yo sigo insistiendo, los objetivos políticos de todos los nacionalistas son los mismos de siempre, que es alcanzar la soberanía, la autodeterminación como objetivo central de sus reivindicaciones. Sí, ministro, yo por incidir un poco en esto, es que parece que estamos plantando aquí la consecuencia o el pensamiento de que ha llevado a la tregua a esto, y yo creo que es más claro que todo esto. Yo tengo aquí, comillas, tenemos un plan y le hemos puesto fecha, la soberanía estilo Lituania entre el 98 y el 2002. O sea, no es que lo dice, o sea, está entrecomillado, y lo dice además un dignísimo, importante político español, un demócrata cristiano de una importancia política grande, vicepresidente de la democracia cristiana europea, como es el señor Arzallus. Por lo cual yo eso no veo la menor duda y por lo tanto tiene usted toda la razón en lo que dice. Yo le quería preguntar, hace unos días dijo usted, señor ministro, que en España no hay presos políticos. ¿Quiere usted decir con eso que el carnicero de Mondragón y el churrero de Escalona, el asesino de Anabel Díaz, es lo mismo? Porque eso despejaría mucha incógnita en la sociedad española, que no se sabe algunas veces si efectivamente hay cierto matiz político, porque a la vez habla de movimientos de liberación, si hay o no hay. Y después, esta ferocidad con la que se transita desde la cima al abismo en España, y hace unos días vemos como el brazo político de ETA está en la cárcel y el brazo armado de HB está en el Parlamento, y hoy día un etarra destacado como Josu Ternera ocupa el escaño de Gregorio Ordóñez. ¿Qué valoración hace usted de todo esto, ministro? Bueno, en primer lugar, reiterar, es decir, cuando se dice que no hay presos políticos, lo que se dice es que por las opiniones políticas, por lo que defienden una agrupación de personas, una vida, una trayectoria, por eso no se va a la cárcel en España. Es decir, se puede defender la autonomía, la autodeterminación, la independencia, y no hay delito de opinión. Es
decir, no hay presos que están en las cárceles porque opinan y piensan de una determinada manera, porque son delincuentes exactamente igual que otros delincuentes, porque siempre en todas las organizaciones colectivas, organizadas, criminales, siempre hay objetivos que parece que son distintos al delincuente común. Eso es el terrorismo islamista, son todos los fenómenos de terrorismo, siempre hay un objetivo y que parece distinto al del delincuente común, pero evidentemente para la ley todos son exactamente delincuentes, y en ese terreno lo que queremos decir es que no hay presos políticos por ello. Y respecto de la segunda cuestión, la democracia no es un sistema perfecto, en el sentido de que no nos asegura a todos nuestra absoluta libertad, nuestra paz. Siempre hay resquicios por los que organizaciones de estas características, pues de alguna manera utilizan para poder llevar adelante sus objetivos. Eso es una de las limitaciones tradicionales de la democracia. Pero en ese terreno también hay que decir a los españoles que se ha avanzado como nunca en estos últimos años. Y no lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho la justicia española, lo ha hecho la sociedad española. Es decir, en estos momentos es verdad que hay una formación como EH que está en el Parlamento, pero no hay que olvidar que hay una mesa nacional de Herri Batasuna encarcelada en una decisión que no se había producido nunca en España. Valoremos y apreciemos los gestos, las decisiones del Estado de Derecho en España que se están produciendo precisamente 20 años después, quizás con retraso, pero que se están produciendo. No seamos incapaces de valorar lo que nosotros hacemos juntos en España. Es decir, en España se han hecho cosas y por eso han tenido que ir a la tregua que antes no se habían hecho. Y no por bondad del gobierno, sino por fortaleza moral y por la actuación de la sociedad española. Y por eso hoy la situación es mucho más esperanzadora que la que se producía hace un año, hace 2 años, hace 3 años. Por eso tenemos que saber apreciar y valorar lo que nosotros estamos haciendo en España, todos. Se me agolpan las preguntas, ministro. Pues venga. por no perder el hilo de los presos que mencionaba José Antonio Sánchez, ¿es usted partidario de la concesión del tercer grado a los miembros de la mesa de HB que están encarcelados? Yo soy partidario de respetar esencialmente lo que determine la Junta de Tratamiento de las cárceles en estos momentos. Hombre, pero y lo van a hacer. Su opinión se pedirá, seguro, segurísimo. Pero o sea mire, que... hay una cosa, que políticamente ya el debate no es relevante. Ellos mismos, los miembros de la Mesa Nacional de HB, han dicho que no van a pedirlo y que si se le concede el tercer grado no van a aceptar los beneficios del mismo, ¿no? Con lo cual ya el debate es irrelevante. Que determine lo que tenga que determinar las juntas de tratamiento. ¿Pero si le piden su opinión? Pues mire, yo primero escucharé la suya, porque precisamente un político debe saber respetar lo que primero le dicen sus técnicos que están en la junta de tratamiento, pero no hagamos la inversión exactamente del proceso. Yo no debo opinar antes que la Junta de Tratamiento Penitenciaria de las Cárceles, pero lo que sí digo ya es que el debate político está desactivado. Ellos han dicho que no quieren el tercer grado, ellos han dicho que si se concede el tercer grado no lo van a utilizar. En el caso de que no se le concediese el tercer grado, que no vengan diciendo que es una vulneración de derechos y que significa una manera de pisotear los derechos de los presos, porque ellos mismos ya antes han dicho que esa medida no sirve para nada. Sí, por incidir en lo que decía Isabel, perdón un momento, Raimundo, por ser lo mismo, es que mire, la mesa está en la cárcel, según el Tribunal Supremo, y leo entrecomillado, por colaborar con una organización criminal que se propone dominar por el terror a la sociedad. Aquí se cierran las comillas. Por eso el Supremo lo metió en la cárcel. No parece ahora que tenga mucho sentido que cuando la organización criminal que se propone dominar por el terror a la sociedad está en el Parlamento Vasco, lo que la apoyaban estén en la cárcel. Que es mejor que esté fuera. Pregunto. No, mire, yo creo que en ese sentido hay simplemente que el atender a lo que en un momento determinado ha dicho la justicia ha determinado que un grupo que estaba al frente de la Mesa Nacional de HB había cometido un delito. No han ido a la cárcel por ser de la Mesa Nacional de HB, sino porque habían cometido un delito. Es decir, se le han acusado de que ha cometido un delito y esos señores van a la cárcel. Hay una mesa nueva que pertenece a H que no ha cometido un delito, según la justicia española, con lo cual esas personas tienen el derecho de ir al Parlamento. Porque no se ha producido una ilegalización de EH o de Herri Batasuna. Lo que se ha producido simplemente es que un tribunal ha decidido que había un delito. Y esos señores están en la cárcel. Y ha habido una nueva Mesa Nacional de HB o de EH, ¿no? Pues que está en el Parlamento. Lo que no mezclemos un tema con otro. Planteemos si es caso la legalización o la ilegalización. Pero lo que es evidente es que en estos momentos, si un tribunal dice que la Mesa Nacional de HB está en la cárcel, habrá que aplicarle el tercer grado o no en función
del comportamiento en función de la evolución positiva de esos reclusos. Y yo lo que insisto es que son los técnicos, la Junta de Tratamiento, la que tendrá que determinar en primera instancia esa decisión. Yo tengo una pequeña duda y seguramente usted me la podrá resolver. ¿Por qué ETA sigue extorsionando a los empresarios? ¿Para seguir con las acciones terroristas o quizá para subsistir porque tienen un miedo terrible al paro que se les viene Pues encima? esa es una de las grandes preguntas. ¿Usted la sabrá o no? No, yo no sé casi nada, pero desde luego tampoco lo sabría contestar, porque esa es probablemente una de las grandes cuestiones. Mire, yo creo que hay lo que yo sé, y por eso no lo voy a contestar totalmente a la pregunta que me hace, porque no sé responderla en su totalidad. Lo que sí tengo claro es que el Frente Nacionalista, que es la nueva estrategia sobre la que trabaja el mundo, el MLNV, el mundo de ETA, tiene 3 objetivos muy claros. Primero, desmovilizar una sociedad que se había movilizado y que había encontrado unos valores y unos referentes para luchar contra el terror. Como no hay terrorismo, nada de lo que ha construido la sociedad sirve. Todo es viejo, todo es obsoleto, todo es intransigente. La segunda cuestión es dar incomodidad política y social a quienes no son nacionalistas y a quienes, por ejemplo, empresarios, tampoco están en la órbita del MLNV. Y en tercer lugar, dar una batalla de comunicación mientras haya tregua, en el sentido de decir los intransigentes están en el gobierno, porque nosotros ya hemos de dejar de matar. Esos son los objetivos que tienen ellos. Lo que es evidente es que en uno de esos objetivos cuadra perfectamente la existencia del denominado, entre comillas, impuesto revolucionario. Generar incomodidad política y social, hacer inhabitable política y socialmente en el País Vasco a todo aquel que no pertenezca al movimiento de liberación nacional vasco. Por cierto, Pero eso ministro, es malo para su economía, ¿eh? No sé, quiero decir que... en relación con esa extorsión, el diario ABC publicó a principios de diciembre, el 17 de diciembre me parece, una carta idéntica a la que se publicó ayer o anteayer en el diario El Mundo, y en aquel momento los técnicos de Interior desmintieron esa carta. La carta era igual. Parece que la carta era cierta, es decir, y de hecho la campaña de extorsión empezó en noviembre. ¿Qué pasa? ¿Que es que a veces interesa decir que hay extorsión y otras veces no interesa decir que hay extorsión? Las cartas eran todas ellas ciertas. ¿Han estado extorsionando ETA a los empresarios durante todo el periodo de presunta vigencia de esta presunta tregua, insisto? Yo he de decir que en ese sentido es posible, porque yo no he dudado jamás de la autenticidad de estas cartas. Pero es posible que en determinadas instancias policiales, en los primeros momentos donde se fueron encontrando esas cartas, es que por los motivos que fuera se creyera que no eran verdaderas y había alguna duda. Algunas veces probablemente como se había producido un anuncio de tregua muy espectacular, pues es evidente que se creía que en un momento determinado podían ser cartas que no respondieran a la autenticidad de la autoría de ETA, ¿no? Pero respondían. Pero evidentemente al cabo de las semanas, cuando se ve además, porque hay más información y se conoce el volumen de las mismas y se sabe a quiénes están llegando, hay más información para poder en ese momento desmentir lo que había sido una primera impresión inicial de falsedad. O sea que a los empresarios vascos, para ellos no ha habido tregua. Han estado siendo objeto de extorsión igual que lo eran antes. No sé si totalmente, globalmente a todos, pero es evidente que hay sectores de empresarios que están recibiendo exactamente estas cartas como si nada hubiera sucedido. Y de hecho, todos aquellos que tenían, digamos entre comillas, deudas pendientes con la organización, me consta que están siendo implacables en la petición del pago. ¿Y usted qué les recomienda? Yo les protege? Lo mismo que siempre, hoy, con tregua, sin tregua, nunca hay que ceder al chantaje. Lo que pasa ni es que, con tregua ni sin tregua. perdóname, Raimundo, hoy estoy abusando. Y confieso que estoy abusando de mi condición. Luego retomamos, es que yo quería hablar de presos, pero fíjate ya. Pues hoy reconozco que estoy abusando, pero considerando que en los 58 o 60 ataques y extorsiones que se han producido, que han sido denunciados por parte de miembros del PP, no ha habido, y de ataques de violencia callejera, no ha habido ni una sola actuación de la Ertzaintza, yo me pregunto si estos empresarios, por ejemplo, que están siendo objeto de extorsión, se consideran lo suficientemente protegidos y seguros como para poder no pagar, ¿no? La pregunta que le estoy haciendo es, ¿hay una tregua de las fuerzas de seguridad y concretamente de la Ertzaintza a ETA también? Porque si no hacen nada, uno se pregunta por qué no hacen nada. Bueno, es evidente que el fenómeno de la violencia callejera
Nunca ha sido un fenómeno fácil de combatir, pero está claro que yo estoy seguro que habrá resultados policiales también contra la violencia callejera y todo es cuestión de esperar y yo confío que eso se produzca así. Pero yo le vuelvo a decir, nosotros no podemos como levantarnos por la mañana y descubrir un País Vasco complejo. Cuando se dice que los empresarios no están protegidos, de hecho, ni ahora suficientemente porque hay un déficit democrático y mucho menos antes. Es que hace un año todavía menos y hace 10 mucho más. Mucho menos, perdón. Ah. Lo que es evidente es que... ¿Hace 10 mucho menos? Yo creo que la situación, todo aquel que ha vivido el País Vasco el año 77, lo que está sucediendo hoy en el País Vasco le parece una broma en comparación de lo que sucedía hace 20 años. Ayer era el meterse en un túnel y no se veía el final del túnel. Hoy se empieza a vislumbrar un final del túnel. Lo que pasa es que uno dentro del túnel y sabiendo que está dentro del túnel todavía, pero uno ve un final del túnel. El año 77, el año 76... cuando se vivía en el País Vasco y se estaba en la política en el País Vasco, uno sabía que estaba en el comienzo del túnel. Por eso no hay que estar en la euforia, pero ahora tampoco hay que estar en la desesperanza. Pero había detenciones y ahora no hay ninguna. Bueno, yo repito, ¿es que hay una tregua del gobierno a ETA o qué? ¿Por qué no ha habido una sola detención desde septiembre? No ha habido detenciones porque ETA, como tal organización, con sus comandos, no funciona. Porque ellos sí que están paralizados. Pero sigue existiendo, ¿no? Sigue Pero habiendo no en órdenes España, de captura. Pero no en España. Y evidentemente, mire, es muy difícil detener comandos que no existen. O sea, que no tiene comandos ETA ahora mismo. No tiene comandos significativos o mínimamente significativos en España. ¿Y los que extorsionan no piden dinero? Bueno, eso es evidentemente eso es más difícil de determinar porque si lo supiésemos estarían detenidos. Pero como puede comprender, no es lo mismo realizar un atentado a través de un comando que enviar una serie de cartas donde uno se esconde con facilidad en el anonimato. ¿Y en Francia siguen vigilados o no? En Francia la Guardia Civil y todo lo que el operativo que obviamente funciona de acuerdo con la policía francesa sigue funcionando. De todas maneras, ministro, esas son las razones que usted dice por las cuales la Policía Nacional y la Guardia Civil no detiene comandos, ya lo ha explicado usted. Pero hay otra institución pública del Estado español, como es la Policía Autónoma Vasca, que esa no detiene, pero por otras cosas. Vuelvo otra vez a recurrir a la autoridad de don Javier Arzallus, que dijo hace unos meses: no creemos que sea bueno para Euskal Herria que ETA sea derrotada. Estamos frenando a la Ertzaina en la captura de comando. La Ertzaina no ha dado nunca ni un dato a la policía española. Yo no le pregunto por estas frases porque están en su perfecto derecho, el señor Arzallus, decirlo. Pero ¿usted no cree por decoro, por higiene democrática, que cuando esto se dice y no pasa nada, instituciones antaño con cierto prestigio como la Fiscalía General del Reino, hoy del Estado, ¿no sería mejor que desaparecieran? Bueno, yo creo que vuelvo a insistirles que ¿quién no dice que no hay un déficit democrático en el País Vasco? Nadie. Yo digo que hay un déficit democrático en el País Vasco, que todavía no existe el nivel de libertad correspondiente, que hay una falta de exigencia democrática a los violentos. Pero en política hay una cosa muy importante. Hay que saber medir si se avanza o si se retrocede, en términos relativos. Si esta fiscalía no funcionaba hace un año, hace 20 años, había que haber jubilado a todos los fiscales y a todos los miembros de la justicia española. Y en ese terreno hay que ser tenaces y perseverantes. Y no hay que escandalizarse por lo que sucede un día y por las limitaciones que un Estado de Derecho siempre tiene. Lo que se tiene que preguntar es si Estado de Derecho es más Estado de Derecho hoy que hace 10 años, hoy más que hace 2 años. Y en ese terreno hay razones para la esperanza en la sociedad española, no para este gobierno, para toda la sociedad española, que es quien lucha contra el terror. Y en ese terreno, vuelvo a insistir, es muy fácil encontrar declaraciones, tomas de posición que nos hacen ser realistas respecto a lo que sucede en el País Vasco. Pero en términos relativos, la democracia española, la sociedad española está ganando la batalla frente al terror, aunque en ocasiones tengamos sensaciones extrañas como las que tenemos estos días, de que quienes creían desde la euforia falsa y absurda que esto había terminado, pues ahora están descubriendo que no. Pero yo insisto, pido ese ejercicio de reflexión de que la sociedad española está ganando la batalla frente al terror en el País Vasco.
Yo es que creo que además lo ha definido muy bien el ministro cuando ha hablado del túnel y la lucecita al final del túnel, ¿no? Lo que pasa es que cuando se está en un túnel se va pegando con los trastos, ¿no? Pero se va avanzando hacia la lucecita, ¿no? Pero en fin, quería que cerráramos el tema de los presos porque hemos hablado de la parte que hemos hablado, pero no hemos hablado de la posibilidad de acercamientos, ¿no? Una demanda también social. Y era, bueno, usted ve en los próximos días, en las próximas semanas, o de aquí nuevos acercamientos de presos al País Vasco, como se ha pedido. Yo en la política penitenciaria reafirmo, la esencia de la política penitenciaria, la legalidad de la política penitenciaria se asienta en un principio básico y rector, no orientador, básico y rector, que es el tratamiento individualizado de las condenas. Es decir, el tratamiento penitenciario depende de la voluntad y de la actitud de los reclusos. Esa es la idea esencial de la política penitenciaria. Si hay muchos reclusos de ETA que se separan del terror, habrá una política penitenciaria muy profunda, en función del cambio de actitud de los reclusos, de su separación respecto de una organización terrorista. Y además hemos añadido, si hay un cambio profundo en el avance de la pacificación de todo un colectivo, es decir, de ETA, interpretaremos que eso significa que es la suma de decisiones individuales de los reclusos de ETA. Con lo cual decimos, si avanza la pacificación, también podrá avanzar la política penitenciaria. Ahora, si no hay modificaciones en las actitudes de las personas y no avanza la pacificación, no habrá cambio en la política penitenciaria. Esa es la actitud del gobierno. El gobierno no considera a las personas que están en ETA algo así como unos rehenes o una especie de mercadeo que pueda jugar con ellos. No, lo hará la modificación de la política penitenciaria en función del cambio de actitud individual o un avance en la pacificación de modo y manera que se interprete que es una suma de decisiones de carácter individual. Entonces, perdóneme, ministro, pero ¿por qué han sido acercados a cárceles de la península los presos más malos, para entendernos de ETA, los más sanguinarios, los más recalcitrantes, los que brindan con champán cada vez que hay un atentado? Justo esos son los que han obtenido el beneficio penitenciario de venir a cárceles de la península para estar más cerca de sus familias. Yo eso no lo entiendo. No es un beneficio penitenciario lo que se ha considerado, evidentemente, y yo lo insisto y reitero, ahí no se ha aplicado el criterio individual, que es el criterio general y básico de la política penitenciaria. En un momento determinado lo que sí se ha considerado es que dentro de la geografía peninsular era conveniente limitar la presencia de los miembros de ETA. Entonces se trata de decir que tuviesen beneficios penitenciarios. De lo que se trata simplemente es de tener a los miembros de la península, los miembros de ETA en la península, que es un criterio discutible, pero lo que es evidente es que lo que no hay duda es de que ha sido también en ese terreno una decisión del gobierno, y además sabiendo que no iba a tener una comprensión, porque todos los que han pedido con tanta intensidad un esfuerzo de esa naturaleza, cuando se ha producido, no se ha producido ninguna evaluación positiva por parte de aquellos. Pero bueno, el gobierno yo creo que tiene que ser en ese sentido coherente con su posición. No hay cambio sustancial de política penitenciaria. Se han hecho algunos gestos, algo más que gestos, para decir el gobierno se toma en serio este proceso, y evidentemente ya lo que queda muy claro es que al final la respuesta que se produce por parte del entorno que rodea a ETA es la que es, y no hay nada más en ese sentido que decir. El gobierno mantiene su política penitenciaria en tanto y cuanto no cambien las actitudes de las personas de alejamiento de una organización terrorista, o que no avance el proceso de pacificación que exigiría o permitiría un avance en la política penitenciaria. Y eso hay que analizarlo con frialdad, con objetividad, con prudencia, que es lo que está tratando de hacer el gobierno en esta materia. Hablaba usted antes, ministro, de sensaciones extrañas, y pocas sensaciones tan extrañas como ver a Josu Ternera sentado en el escaño de Gregorio Ordóñez. Eso se puede interpretar de dos maneras. Yo lo interpreto como un avance democrático. El hecho de que un personaje como Josu Ternera participe en las instituciones democráticas no es claramente un avance. Yo creo que es un avance, pero también quiero decir... Que duele, pero es un avance a lo mejor, ¿no? Vamos a ver, mire, de verdad, habrá avance o no, en la medida que haya autenticidad en las posiciones de ese mundo.
Pero yo creo que en los procesos de paz... Todos los procesos exigen... Los terroristas nunca son sinceros cuando entregan las armas, simplemente son o derrotados o les interesa por algo. Por eso yo creo que lo importante en este proceso es una especial tenacidad y perseverancia por parte del gobierno. Y por eso es tan importante no hacer balances y evaluaciones cada mes o cada 2 meses, ¿no? ¿Cuál ha sido la fortaleza de ETA en todos estos años? No su unidad, su cohesión, su organización, es la mezquindad de los que no están con ellos. Es la capacidad de abrir grietas entre el conjunto de la sociedad española, es la capacidad de debilitar la cohesión del conjunto de los españoles, es ver cómo hay intereses excesivamente partidistas cuando se afrontan estos temas. Entonces, todo lo que ha hecho el gobierno, en mi opinión, está muy asentado en la sociedad española. Y hay que ser tenaces y perseverantes. Y todos los pasos que ha dado son positivos, en mi opinión, si somos tenaces y perseverantes. Y por eso, ojalá dentro de un cierto tiempo, los que hoy ocupan los escaños de EH en el Parlamento, su presencia allí haya sido un instrumento positivo. Ministro, el presidente del Gobierno ha dicho que el diálogo no es compatible con el terrorismo callejero. Lo ha dicho ya más de una vez. ¿Significa que de verdad está dispuesto a romper el diálogo si perduran las acciones de vandalismo? ¿Es una amenaza concreta y real o es un hablar por hablar? ¿Qué significa eso? Primero, mire, yo le quiero decir una cosa. Primero, yo tengo un concepto del diálogo distinto de lo que pueden ser los contactos exploratorios que está haciendo el Gobierno. Pues explíquenos en qué consiste el diálogo y hasta dónde ha llegado, mire, de qué se ha dialogado hasta ahora. De momento el concepto del diálogo es esencialmente explorar, indagar si lo que es un cese indefinido puede transformarse en un cese definitivo. Eso es el contacto, eso es la indagación, eso es lo que está haciendo el Gobierno y eso es lo que no está haciendo, no escondiéndolo a la sociedad española. Ahora, si a mí me pregunta con quién está dialogando EH y ETA en estos meses y en estas semanas, yo lo tengo muy claro, no lo está haciendo con el Gobierno, lo está haciendo con el Partido Nacionalista Vasco. Porque ellos tienen un especial concepto del diálogo, ellos solo dialogan con quien previamente han derrotado. ¿Ellos a quién se refiere? ¿A EH y a ETA? EH y ETA dice, yo dialogo de una forma particular, primero gano la batalla, y después de ganar la batalla y después de derrotar al adversario, lo que hago es dialogar con ellos. El PNV se suma al MLNV y entonces dialogo con ellos. Y en estos momentos, en estos meses, de lo que se trata, en mi opinión, por parte de EH, más que dialogar con el Gobierno, es de derrotar al Gobierno, para luego dialogar con él. ¿Cómo se derrota al Gobierno? Pues deshaciendo la cohesión de la sociedad española, agrietando la posición del Gobierno, generando desconfianza entre el Gobierno y la sociedad, dividiéndonos los españoles, separándonos las fuerzas democráticas. Siempre este escenario en el que no hay terrorismo es un escenario más fácil para que cada uno diga lo que piensa y piensa que lo que hace el Gobierno está mal hecho. ¿Por qué? Porque cuando no hay terrorismo no hay una cohesión casi inquebrantable alrededor de quien lucha contra el terrorismo y ahora cada uno dice, pues a mí me parece que es débil el Gobierno y a otro le parece es intransigente. Es un instrumento fácil para dividirnos porque cada uno nos aproximamos a los temas de una forma distinta. Es un elemento fácil de división hoy, el escenario en el que estamos. Y eso es lo que pretende ETA. ETA pretende eso. ETA solo está dialogando con el PNV. No está dialogando con el Gobierno. El Gobierno está simplemente intentando explorar esa situación respecto del final. Perdón un momento, Raimundo, entonces la advertencia del presidente del Gobierno en el sentido de que el diálogo no es compatible con la violencia, con el terrorismo callejero, ¿a qué se refiere exactamente? Pues se refiere esencialmente a que lo que está diciendo es que esa situación en la que hay una apariencia y hay un diálogo en ese terreno no puede sostenerse por mucho tiempo si el fenómeno de la violencia callejera acredita que la tregua es una falsedad. ¿Y entonces qué va a pasar? Porque si usted dice que no hay tregua del Gobierno hacia ETA, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, si las detenciones no se están produciendo no porque no quieran, sino porque no hay nadie a quien detener o porque no avanzan, si se rompe el diálogo, ¿qué va a pasar? ¿Eso qué consecuencias va a traer? Pero ¿por qué vamos a plantearnos en estos momentos cambios de escenario cuando precisamente hasta el mes de junio no va a cambiar esencialmente el escenario? Es decir, ETA, en estos momentos yo vuelvo a reiterar, con quien está dialogando de verdad es con el Partido Nacionalista Vasco.
¿Por qué? Porque lo que les importa es fortalecer el Frente Nacionalista. Y evidentemente hay unos contactos exploratorios, indagatorios que hace el gobierno para saber exactamente cómo evoluciona ese proceso. Hay que ser tenaces en todo, hasta en los contactos exploratorios. Y yo apuesto, de la misma manera que apuesto por la firmeza democrática y por la presencia siempre de principios y de valores, al mismo tiempo también digo, todos los movimientos que da el gobierno tienen que ser perseverantes y tiene que seguir indagando el gobierno. ¿Y el PNV les informa a ustedes de ese diálogo o no? No, mire, nos enteramos por la manifestación del domingo, porque evidentemente todas estas cosas que están sucediendo son manifestaciones del Frente Nacionalista. La manifestación del domingo fundamentalmente fue para demostrar, lo ha dicho muy bien el presidente del EBB hace pocas horas, fue para demostrar que iban juntos a la administración PNV-EH. Lo que está operando es el Frente Nacionalista y nos enteramos obviamente por los periódicos de todos los movimientos que están realizando ellos. Sí, Esto ministro, es muy grave. Sí, Es que creo que es importantísimo, porque aquí hay un tema pendiente, además periodístico, de pregunta inevitable. El gobierno va a iniciar una ronda de conversaciones y es fundamental saber si se va a hablar o no con Euskal Herritarrok y si Euskal Herritarrok va a hablar o no con el gobierno, claro, planteado al revés, por un lado. Y por otro, vinculado, porque Euskal Herritarrok ahí se convierte en un elemento de referencia, también a una propuesta que ha hecho Ibarretxe, que es fundamental, el lehendakari vasco, de abrir una nueva mesa, que se supone que será una nueva mesa para la paz, y que entonces, ¿qué sentido tiene abrir una nueva mesa para la paz con alguien que no denuncia la violencia, ¿no? O sea, que sería absolutamente un requerimiento absoluto. Y dentro de ese contexto, si Ajuria Enea está tan definitivamente muerto, ¿no? Sí. Primero, yo creo que respecto de la primera cuestión, en la ronda de partidos no está previsto el diálogo con EH. Ese diálogo informal que de alguna manera había anunciado el presidente, ¿no? En segundo lugar, en lo que se refiere a la mesa de los partidos, el PSOE y el PP en el País Vasco han pedido al lehendakari que convoque el pacto de Ajuria Enea. La referencia del PP y del PSOE sigue siendo el pacto de Ajuria Enea. Con lo cual, antes de abrir una nueva mesa, lo importante es que se convoque al pacto de Ajuria Enea. Esa ha sido la posición que han mantenido el PP y el PSOE. Sí, sí, agónicos. 20 años. Bueno, pero... Agónicos, ciertamente. Pero como siempre, mire, en este tema lo que hay que preguntarse es, ¿la mesa de Ajuria Enea ha servido para algo o para nada? No, la cuestión es si sirve. No si ha servido, sino si sirve. Pero ¿nos ha hecho avanzar o no? Yo digo, y el Estatuto de Autonomía y la mesa de Ajuria Enea, los españoles tenemos una tragedia, que no sabemos apreciar y valorar lo que hacemos. Y en ese sentido, los españoles tenemos que saber y apreciar y valorar lo que hemos hecho en democracia. Y nuestra democracia ha llevado a ETA a la tregua. Entonces lo que es ridículo es, después de 20 años con terrorismo, que ahora no apreciemos lo que ha sucedido el 16 de septiembre, que es ni más ni menos la expresión de que una democracia ha podido llevar a una tregua o a un cese indefinido a una organización terrorista. Eso es lo relevante. Ahora se dice, oiga, y además es gratis. No, porque evidentemente han sustituido ETA por un Frente Nacionalista que nos va a crear problemas y dificultades, pero lo que es ridículo es pensar que pasemos del todo a la nada, o de la nada al todo. Ministro, dice usted que, perdón un segundo, José, dice usted que ETA con quien está dialogando es con el PNV. Yo le pregunto, ¿qué papel está desempeñando o está llamado a desempeñar el gobierno vasco, el gobierno que preside el señor Ibarretxe, en ese diálogo para el fin definitivo del terrorismo? Mire, yo creo que el gobierno vasco y las instituciones vascas tienen un papel muy importante en lo que significa esencialmente la cohesión de una sociedad, el problema político que va más allá del final del terrorismo, porque aquí hay dos fases bien distintas. Uno es la eliminación del terror. Yo me refiero a eso de momento. Bueno, pues mire, en la eliminación del terror esencialmente, en mi opinión, depende de la actitud de ETA, porque está claro que en este tema lo que no puede haber es contrapartidas políticas, lo que no puede haber es ventajas políticas. Lo que no se puede es que la contrapartida al final del terrorismo sea el que cambiemos el marco de convivencia de todos los españoles y de todos los vascos, porque eso es decir que la violencia era rentable, que ha tenido un precio la paz. Y eso es una tragedia para los vascos, para nosotros los vascos. ¿Eso significa que el gobierno vasco no está llamado a desempeñar ningún papel en ese campo concreto? Lo que está llamado a desempeñar, en lo que yo siempre digo que es una fase distinta, que se puede avanzar desde ya, es en la cohesión, en esto que yo tanto repito, el proyecto común y compartido para los vascos en el seno de la sociedad vasca,
en el que evidentemente hay un papel muy importante del gobierno vasco, donde el gobierno vasco pueda liderar los esfuerzos de unos y de otros, pero eso no puede estar unido y vinculado a lo que significa un proceso de eliminación del terror. Primero la eliminación del terror, es una condición sine qua non, y evidentemente yo creo que luego siempre tenemos que abordar un problema pendiente de que los vascos tenemos concepciones contradictorias de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Es una asignatura pendiente y el gobierno vasco ahí tiene muchísimas cosas que hacer y decir. De todas maneras, ministro, es posible que también las conversaciones ETA-PNV también supongan un avance democrático, eso lo esperamos todos, porque todos nos congratulamos del fin de la violencia, ¿no? Yo le quería preguntar, el nuevo presidente del gobierno autónomo vasco ha dicho recientemente en su toma de posesión, donde juró lealtad a la corona, por cierto, y respeto a la Constitución, que iba a condenar con la misma fuerza la violencia, para que nuestros oyentes lo sepan, se refiere pues, al asesinato de niños, mujeres y ciudadanos, con el hecho de que un preso de Mondragón esté en Rioja, con la dispersión. El haber puesto en el mismo plano la misma condena, el que un preso en vez de estar en el lugar de su residencia, si es un gaditano de Jerez que lo hayan llevado a Vitoria, eso es lo mismo, recibe la misma condena, tiene el mismo tratamiento que el matar a un gasista que va por la calle, pues, pienso. Bueno, yo creo que es evidentemente que es una grave perversión democrática equiparar en los mismos planos ambos conceptos, ¿no? Esa es una de las tragedias que hemos padecido los vascos, la distorsión de algunos valores por utilidad política, porque la política ha estado tan presente en la sociedad, ha sido el único referente que ha hecho que valores morales, valores éticos, valores de justicia, al final estén subordinados a alcanzar determinados objetivos políticos. Este es un claro ejemplo de manipulación. Mire, no es lo mismo un criterio orientador, como puede ser el acercamiento, como la Constitución también, incluso hace más, pero la Constitución dice que claro que debe haber una vivienda digna y que debe haber trabajo para todos los españoles, y marca un criterio orientador. Eso no significa que la Constitución no se incumple porque no podemos dar satisfacción a todos los españoles. Bueno, pues en este tema una cosa es un criterio orientador, ni siquiera un principio rector, es un criterio meramente orientador a la hora de construcción de instalaciones penitenciarias, con lo que significa un derecho fundamental, esencial, como es la libertad de expresión, que se cercena cuando a un grupo de encapuchados atacan a un concejal del PP. Es que son incomparables vulneraciones de derechos con lo que pueden ser interpretaciones legítimas, discutibles, de un criterio orientador. Esa es la perversión que se ha producido en el País Vasco. El déficit democrático no está en el acercamiento o no acercamiento. El déficit democrático en el País Vasco es de en estos años hay personas que viven con miedo, desde el chantaje y desde la coacción, que no pueden vivir y que no pueden expresar sus ideas, que no pueden sacar una bandera española, que no pueden decir simplemente que se sienten españoles. Esa es la perversión democrática, que eso sí que es una vulneración de un derecho de libertad, de un derecho de expresión. Usted habla... Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Sí. Lo debo a todos para que... Usted habla con el Partido Socialista, el candidato Borrell ha pedido una entrevista con el presidente para sugerir algo, no sé qué, y políticamente a usted le quieren ningunear un poco en el aspecto de que no tiene buenas relaciones con el PNV, de que entorpece el proceso de paz, de que... Bueno, pues supongo que todo esto lo sabe usted perfectamente, se informa por los periódicos. ¿Usted tiene contactos con el Partido Socialista? ¿Con quién tiene contactos para hablar de la tregua y de todos estos asuntos? Yo tengo un contacto muy fluido con los responsables del Partido Socialista en estos años, con distintos y diversos, ¿no? Y en esta fase, más que en estos años, digo. También. Pero lo que quiero decir ¿Quién es... habla? Bueno, pues yo creo que hablo con muchos de ellos y además tengo buena relación también con muchos de ellos, con lo cual la conversación siempre es fluida y fácil, ¿no? Y yo vuelvo a insistir que yo siempre he defendido que en este tema, pero no hoy, hace tiempo, como hay una estrategia muy elemental en el entorno del Frente Nacionalista, hace falta también estrategias muy elementales en quienes no lo somos, que no significa imitarles y constituir frentes alternativos, pero sí que tiene que haber una capacidad de entendimiento, de diálogo, de esfuerzo común, con naturalidad, con espontaneidad, sin complejos. El Partido Popular y el Partido Socialista son sobre todo partidos españoles que representan al conjunto de la sociedad española y que tienen también una importante presencia en el País Vasco. Tienen que entenderse de forma singular y de forma especial en los grandes temas de España.
Y eso tiene que ser un esfuerzo permanente por parte de un gobierno y del principal partido de la oposición. Ministro, dos preguntas encadenadas. Uno de sus interlocutores en el Partido Socialista, el señor Belloc, nos decía aquí hace poco, justo antes de las vacaciones, que en su opinión, que él estaba convencido de que si Arzallus quisiera, se acabaría la violencia callejera. ¿Usted suscribe esa opinión? Creo que es muy difícil el que la voluntad de una persona pueda sobre un fenómeno de estas características. Yo creo, sinceramente, que la pregunta que habría que hacer es, y la relevante es, si quiere EH, ¿podría acabar con la violencia callejera? Esa es la gran cuestión. ¿Podría? Bueno, esa es la gran Se cuestión. lo pregunto, usted sabrá. Yo creo que tienen una indudable influencia. Hoy podrían. Yo no sé si dentro de un tiempo podrán. Porque mire, en ese movimiento, en el movimiento nacionalista, todo lo que significa un esfuerzo de moderación lleva aparejado siempre la permanencia de un grupo radical o la emergencia de un grupo radical, porque el daño, el cáncer está en el caldo de cultivo, en la subcultura de la violencia que impregna la conciencia de un colectivo de vascos. Y cuando se crean radicales, luego uno, cuando quiere moderarse, no es capaz de atraer a los radicales. Y la tragedia es que siempre queda instalado en el País Vasco porque se ha generado demasiada insatisfacción. Siempre hay un caldo de cultivo para que haya grupos que no acepten la disciplina de los que antes eran radicales y hoy quieren moderar sus posiciones. ¿Y qué capacidad, perdón? Ministro, si quisiera, ¿sí podría acabar con la violencia callejera o no? Yo creo que sinceramente puede avanzar y puede trabajar y debe hacerlo, porque aunque la competencia de la seguridad ciudadana es una competencia en exclusividad de la policía autonómica, lo que es evidente es que la violencia callejera está vinculada al fenómeno del terror. Y el gobierno de España debe, con la Ertzaintza, pero él también, debe participar en el combate de la misma. Y de hecho, quiero decir que los resultados de la violencia callejera de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido importantísima en estos 2 últimos años. Yo diría espectacular. Y hoy, si uno va a Pamplona o va a Navarra, por ejemplo, donde hay competencia plena de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay una disminución de la violencia callejera espectacular en estos años. ¿Qué? Debe combatirla, y no es que debe combatirla, es que la va a combatir, la va a seguir combatiendo y va a haber resultados en esta materia. ¿Qué capacidad de presión tiene el Partido Nacionalista Vasco sobre Euskal Herritarrok? Dice usted que si Euskal Herritarrok quisiera, se acabaría la violencia. Yo le pregunto, ¿y qué capacidad tiene ahora mismo el PNV, que es un partido mayoritario y que está en Estella con ellos, de presionar para que Euskal Herritarrok quiera poner fin a la violencia? Mire, yo tengo ahí el concepto que la contrapartida, la tregua, ha sido la derrota política del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha desarrollado su fuerza política y social en el País Vasco por un concepto de ambigüedad moderada en estos 20 años de democracia. No se ha votado al PNV porque era nacionalista. Se ha votado como el mal menor en buena parte porque la ambigüedad moderada era la respuesta a la transición, ¿no? El PNV ha abandonado la ambigüedad moderada y en la encrucijada ha optado por la radicalidad. Y por eso hoy está más en manos del MLNV, está más en el MLNV, está más en manos de EH, que lamentablemente los radicales en manos de los moderados, ¿no? Cuando se unen moderados y radicales en un frente, ese frente siempre es nacionalista y radical. Con lo cual, al final, quien políticamente gana es el radical. ¿Qué le va a pedir a Aznar? Perdón un segundo, Isabel. ¿Eso quiere decir que han perdido Ardanza, Atutxa, Ibarretxe, los moderados del PNV, o ese análisis que usted mismo hacía? Han perdido esencialmente los que... Pero Ibarretxe es el Lehendakari, algo podrá pintar, ¿no? Sí, pero yo creo que de momento, ojalá las circunstancias me desmientan, pero yo creo que han ganado quienes hacen de la radicalidad una característica del nacionalismo. El nacionalismo, mire, tiene... Eso quiere decir Eguíbar, Arzallus, digo por poner nombres. Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí no me gusta poner nombres, me gusta un poco conceptualizar las ideas, ¿no? Pero lo que es evidente es que el nacionalismo tiene, en este final de siglo, tiene 2 vocaciones. La primera vocación es la de ser un partido que dé satisfacción, que dé estabilidad, que dé en ese sentido quietud a una sociedad, en el sentido de que le hace estar satisfecha. Es el nacionalismo del bienestar, que también intentó ese concepto desarrollar el PNV. Y luego está el concepto radical, el concepto que se asienta en que no está satisfecho, que tiene que buscar unas nuevas metas, unos nuevos horizontes.
han ganado quienes apuestan por esa segunda opción, la encrucijada y con quién comparten un proyecto, es decir, con populares socialistas que juegan por la estabilidad hoy de España y del País Vasco, o frente a los que decían que había que jugarlo con EH, han ganado los radicales. Eso ya se ha dilucidado. Yo no deseo que eso sea definitivo para el PNV, pero hoy por hoy esa respuesta ya se ha producido, ya no hay encrucijada, la han resuelto a favor de la radicalidad. Ministro, brevísimamente, porque nos quedan 3 minutos y tengo aquí unas cuantas preguntas de telespectadores. ¿Qué le va a pedir o qué le va a decir o qué le va a exigir el presidente Aznar al señor Arzalluz en la reunión que van a tener en las próximas horas? Primero, el señor Aznar sabrá perfectamente lo que le tiene que decir al señor Arzalluz. Yo no le voy a decir públicamente lo que debe decir al señor Arzalluz. No, lo que debe decir, no lo que va a decir, porque usted lo sabrá, digo yo, que estarán ustedes en sintonía para estas cosas, ¿no? Mire, yo no tengo ninguna duda de las convicciones, de los principios, de que el señor Aznar es plenamente consciente de la importancia de este momento y le dirá lo que le tenga que decir al señor Arzalluz. Bien. Bueno, le traslado una pregunta de un telespectador que no firma, luego no sé, es un email. Le dice, ¿es usted consciente de que la persona que realmente ha sentado al señor Otegi en el Parlamento Vasco ha sido usted y no el señor Arzalluz? ¿No ha sido la presión del Ministerio del Interior la que ha presionado tanto sobre la mesa de Ribatasuna, el diario Egin, etcétera, que ha hecho que el mal llamado MLNV deje el terrorismo duro, por lo menos de momento? Bueno, pues evidentemente yo creo que no es el Ministerio del Interior, es la sociedad española. La sociedad española es la protagonista de los avances que se han producido en esta lucha. Yo creo que se han producido avances. Lo que pasa es que hoy una situación complicada y difícil, pero avances se ha producido y el protagonista solo, exclusivamente es la firmeza del Estado de Derecho y la sociedad española en su conjunto. Y una última pregunta brevísima porque ya nos tenemos que ir. Inma de la Peña le dice, soy esposa de un policía y me gustaría saber, ¿para cuándo mi marido cobrará lo mismo que un policía municipal o un policía autonómico, tal como prometió el partido que le sustenta? Pues mire, yo creo que si yo pudiera, mañana mismo, pero hace falta que los presupuestos del Estado cuadren, pero sí quiero decirle que vamos a hacer un esfuerzo singular y especial para que no solamente pensemos en los policías, sino que también pensemos en de qué manera pueden los policías el estar mejor y que sobre todo los ciudadanos puedan sentirse más seguros con esos pequeños delitos que hoy se están produciendo en la geografía española y que no hay una respuesta efectiva del Estado de Derecho para darle respuesta. Se nos ha quedado el capítulo de la policía para pues otro primer café hoy. Así me invitan otro día. Eso está hecho. Está usted invitado desde este mismo momento. Se nos han quedado muchas preguntas en el tintero. El ministro Mayor Oreja volverá sin duda a este café para que se las formulemos. Le agradecemos mucho su presencia, ministro. Sabemos que está usted muy ocupado. Y a ustedes les agradecemos muchísimo su compañía, que estén ahí, que nos acompañen cada día y que se tomen este primer café con nosotros. Les esperamos mañana. Que tengan un buen día y abríguense, que hace un frío peludo. Hasta mañana.